Hay momentos en el deporte que te paran en seco. Momentos que no ves venir. Momentos que te hacen soltar el teléfono, levantarte del sofá y decir en voz alta, esto no puede estar pasando. Esto es demasiado bueno para ser real. Y sin embargo, está pasando. Está pasando ahora mismo. En las carreteras de Francia, en los mismos puertos donde se decidirán las batallas más épicas del verano, hay un chico de 22 años de Ensenada, México, que está subiendo montañas en secreto junto al mejor ciclista del planeta. Y lo que están viendo las cámaras, lo que se ha filtrado en redes sociales, lo que Tadej Pogačar ha confirmado sin palabras pero con hechos, es algo que debería preocupar muchísimo a todos los rivales del Tour de Francia 2026. Porque Isaac del Toro no solo ha vuelto diferente. Ha vuelto más hambriento. Y lo que está demostrando en esos puertos, subiendo a la rueda del campeón del mundo como si la lesión nunca hubiera existido, es sencillamente aterrador. Pero para entender por qué esto es tan grande, tenemos que ir al principio. Tenemos que entender de dónde viene esta historia, qué pasó, cuánto se temió lo peor, y por qué lo que está ocurriendo ahora mismo es tan extraordinario. Todo empezó el 8 de abril de 2026. Un miércoles que empezó normal para el ciclismo y terminó como una pesadilla para México. Tercera etapa de la Itzulia Basque Country, la Vuelta al País Vasco, una de las carreras más duras de la primavera europea. Isaac del Toro llegaba como líder de su equipo, respaldado por uno de los arranques de temporada más brillantes que se recuerdan en el ciclismo moderno. No llegaba como un gregario. No llegaba como un joven prometedor que necesita tiempo. Llegaba como uno de los favoritos reales. Y con razón. Porque en 2026, antes de esa maldita tercera etapa, Del Toro ya había ganado el UAE Tour, ya había conquistado la Tirreno Adriático, ya había acumulado victorias que muchos ciclistas tardan años en conseguir. Era el hombre del momento. El nombre en boca de todos. La confirmación definitiva de que el ciclismo mexicano había dado un salto histórico. Y entonces, a 81 kilómetros de la meta, cuando nadie lo esperaba, en un tramo sin cámaras, sin transmisión en vivo, en silencio, el pavimento traicionó a Isaac del Toro. Una caída. Una de esas caídas que el ciclismo guarda en su interior más cruel, que aparecen de repente y te cambian el calendario, los planes, los sueños. 5 corredores cayeron en cadena. Del Toro fue uno de ellos. Y cuando el personal del equipo llegó a atenderlo en carretera, la cara de preocupación lo decía todo. Algo no estaba bien. El mexicano intentó volver a subirse a la bicicleta. Lo intentó. Porque ese es el tipo de corredor que es. Alguien que no se rinde a la primera, que aguanta, que aprieta los dientes. Pero el cuerpo tiene sus propios límites, y ese día el cuerpo dijo basta. El diagnóstico llegó horas después y fue como un jarro de agua fría. El doctor Adrián Rotunno, director médico del UAE-TAM Emirates, fue directo, rotura en el músculo del muslo derecho. Varias abrasiones. Primer abandono de la carrera profesional de Isaac del Toro. Y en ese momento, el ciclismo hispanohablante contuvo la respiración. Porque todos sabíamos lo que estaba en juego. Todos sabíamos lo que esa lesión podía significar. Las clásicas de las Ardenas, que estaban marcadas en rojo en su calendario, las 3 joyas de la primavera europea, Amstel Gold Race, la Fleche-Wallonne, Lieja-Bastoña-Lieja, quedaban automáticamente en el aire. Pero más grave aún, el Tour de Francia. Su primer Tour de Francia. El sueño de toda una vida. La carrera con la que había soñado desde niño en las calles de Ensenada. ¿Estaba en peligro? Los especialistas hablaban de entre 3 y 6 semanas mínimas de recuperación. Y el reloj empezaba a correr. Lo que vino después, sin embargo, fue algo que vale la pena guardarse. Porque en los momentos en que el deporte te muestra su cara más oscura, también te enseña su cara más hermosa. Y Isaac del Toro, desde la cama de recuperación, con el muslo vendado y el cuerpo dolorido, publicó un mensaje en sus redes sociales que decía más del que cualquier victoria. Escribió, con esa tranquilidad que solo tienen los grandes, tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar. Trataré de volver muy pronto y muy fuerte. Sin drama. Sin victimismo. Sin excusas. Solo determinación. Y en ese momento, aunque nadie lo sabía todavía, el reloj del regreso más épico de la temporada empezó a marchar. Ahora bien, para que entiendan por qué el regreso de Del Toro tiene una dimensión histórica, necesitamos hablar de lo que él había construido antes de esa caída. Porque Isaac del Toro no es un corredor normal. No es un joven que llegó de golpe sin recorrido. Este chico de Ensenada, Baja California, lleva años construyendo algo que el ciclismo mundial lleva décadas sin ver, un atleta completo, versátil,
que puede ganar en una contrarreloj, en una clásica de un día, en una etapa de montaña pura o en una gran vuelta de 3 semanas. Y lo está haciendo a los 22 años. A una edad en la que la mayoría de los ciclistas todavía están aprendiendo a sobrevivir en el pelotón profesional. En 2025, su segundo año como profesional, Del Toro acumuló victorias de una forma que dejó a los expertos sin palabras. Ganó la Milán-Turín. Ganó la clasificación de jóvenes en la Vuelta al País Vasco. Ganó una etapa en el Giro de Italia, donde lideró la carrera durante 9 días consecutivos y terminó segundo en la clasificación general. Ganó la Vuelta a Austria, con 3 etapas incluidas. Ganó la Vuelta a Burgos. Y en total, cerró la temporada con más de 18 victorias. 18. En su segundo año. Solo superado en el equipo por el propio Tadej Pogačar, que es sencillamente el mejor ciclista del mundo. Para poner eso en perspectiva, hay corredores que llevan una carrera entera intentando llegar a esa cifra. Del Toro lo hizo en 12 meses. Y 2026 arrancó si cabe todavía más brutal. Victoria en el UAE Tour. Victoria en la Tirreno Adriático, convirtiéndose en el primer corredor en ganar esa carrera y el Criterium du Dauphiné en la misma temporada. 8 victorias en lo que iba de año antes de la lesión, todas a nivel World Tour, el escalón más alto del ciclismo profesional. Era imparable. Era una máquina. Y entonces llegó la caída. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. Porque mientras el mundo del ciclismo esperaba, mientras los aficionados se preguntaban si del Tour de Francia quedaría algo, mientras los médicos decían que necesitaba semanas de reposo, Isaac del Toro estaba en silencio haciendo lo que hacen los campeones: trabajar. Sin ruido. Sin cámaras. Sin declaraciones grandilocuentes. Solo trabajo. Rehabilitación. Fisioterapia. Bicicleta estática primero. Después rodillo. Y cuando el muslo aguantó, cuando las fibras musculares dañadas volvieron a estar fuertes, volvió a la carretera. Y entonces pasó algo que nadie había visto venir con esa fuerza. En los primeros días de mayo de 2026, apareció un vídeo en redes sociales que hizo explotar al mundo del ciclismo. Pogačar y Del Toro juntos, subiendo el Gran Bayón, uno de los puertos más exigentes de los Vosgos franceses. No en un entrenamiento cualquiera. Estaban reconociendo la etapa 14 del Tour de Francia 2026. Con un coche del UAE Team Emirates siguiéndoles de cerca. En silencio. Con esa concentración que solo se ve cuando algo importa de verdad. La cuenta de un periodista aficionado al ciclismo que seguía los movimientos del equipo lo posteó con una frase que lo resumía todo: la temporada de primavera ha terminado y ahora empieza el trabajo del verano. Poggi y Torito vistos en el reconocimiento de la etapa 14 del Tour en Gran Bayón. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Y con razón. Porque lo que esa imagen comunicaba iba mucho más allá de 2 ciclistas dando un paseo por Francia. Comunicaba que Isaac del Toro había vuelto. Que estaba bien. Que estaba fuerte. Y que el mejor equipo del mundo, el UAE Team Emirates, el equipo que lleva años dominando el ciclismo internacional, había decidido invertir tiempo y recursos en preparar a este chico mexicano para el escenario más grande del año. Junto al hombre que gana el Tour de Francia como si fuera un entrenamiento de martes. Porque hay que entender qué significa que Tadej Pogačar elija a Isaac del Toro para hacer los reconocimientos del Tour. Pogačar no es un corredor que hace las cosas por compromiso. Pogačar es el ciclista más meticuloso, más obsesivo, más concentrado del pelotón. Cuando él decide subir un puerto con alguien, es porque confía en esa persona. Es porque esa persona le aporta algo. Y en este caso, lo que Del Toro le aporta es exactamente lo que el esloveno necesita para asaltar su 5º Tour de Francia. Un gregario de montaña que puede ir a su rueda en los momentos más duros, que puede neutralizar ataques de rivales, que puede llevar el ritmo cuando el pelotón empieza a romperse, y que si la carrera lo permite, puede incluso ir a por una etapa por su cuenta. Eso es Isaac del Toro. No es un escudero cualquiera. Es un corredor de grandísimo nivel que ha decidido poner su talento al servicio de algo más grande que él mismo. Y precisamente eso, esa capacidad de dejar el ego a un lado, esa inteligencia táctica que ya demostraba a los 22 años, es lo que hace a Del Toro diferente. En un deporte donde los egos pueden destruir equipos y carreras, este chico de Ensenada llegó al equipo más poderoso del mundo y lo primero que dijo fue: la idea, cuando estoy con Tadej, es aprender todo lo que pueda de él. Eso es lo que me hace crecer. Lo dijo sin artificios. Sin falsa modestia. Con la claridad de alguien que sabe exactamente dónde está y a dónde quiere ir. Y cuando un corredor con el talento de Del Toro tiene además esa cabeza, ese equilibrio entre ambición y humildad, lo que tienes es una combinación devastadora.
La clase de combinación que no se fabrica en academias. La clase de combinación que se construye en años de sacrificio, en carreteras de ensenada cuando nadie te conoce, en etapas de montaña donde tienes que decidir en décimas de segundos si atacas o esperas. Volvamos al Gran Bayón. Porque vale la pena hablar de dónde está ese puerto y qué significa dentro del contexto del Tour. La etapa 14 del Tour de Francia 2026 es una de las más salvajes del recorrido. El trazado pasa por los Vosgos, la cadena montañosa que separa Alsacia de Lorena, con 6 puertos categorizados en un solo día. El Gran Bayón, donde fueron vistos Pogacar y Del Toro, es uno de los ascensos más duros de esa jornada. También están el Bayón de Alsace y el Col du Haag, que aparece ya cerca de la meta, en el Plateau de Le Markstein, el mismo final que se vio en el Tour de 2023. Es el tipo de etapa que se come a los gregarios mediocres y saca a relucir a los verdaderamente grandes. Y allí estaban los dos, subiendo a ritmo de entrenamiento pero con la mirada puesta en Julio. Estudiando curvas, midiendo pendientes, memorizando el recorrido metro a metro, como hacen los corredores que tienen intención de rendir cuentas en esos puertos cuando llegue el momento. Pogacar no se quedó callado. Y aunque en el ciclismo los gestos muchas veces dicen más que las palabras, en este caso también hubo palabras. Del Toro habló de la relación con el esloveno con una frase que resume perfectamente el ambiente dentro del equipo. Dijo algo que suena a broma entre compañeros pero que en realidad es una declaración de intenciones. Solo quiero ser tan feliz como el sobre la bicicleta. Está 50% feliz, añadió, describiendo la comunicación constante que tienen durante las carreras. Hay una broma interna entre ambos. Hay confianza. Hay complicidad. Y cuando en el equipo más poderoso del mundo el líder máximo y su principal escudero tienen esa relación, lo que tienes no es un dúo peligroso. Lo que tienes es una máquina de guerra. Pero la historia de Del Toro y el Tour 2026 tiene otra capa que merece atención. Porque además del reconocimiento de los puertos con Pogacar, Isaac Del Toro no se quedó de brazos cruzados durante su recuperación. Mientras el mundo esperaba, él ya estaba trazando el plan para llegar al Tour en las mejores condiciones posibles. Su regreso a competición se produjo en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en junio, 8 etapas, 1200 kilómetros, una carrera que sirve exactamente para lo que Del Toro necesitaba: medir las piernas bajo presión real, sentir los nervios del pelotón, gestionar la alimentación en movimiento, recuperar la confianza después de meses de baja. Y lo que hizo allí es algo que debería haberle quitado el sueño a más de un rival del Tour. Del Toro no llegó al Tour Auvergne-Rhône-Alpes a sobrevivir. Llegó a dominar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ganó la clasificación general. Se impuso en las 2 últimas etapas de montaña. Aplastó a rivales como Juan Ayuso, su excompañero de equipo, que después de perder contra él admitió que Del Toro estaba en otro nivel. Estaba en otro nivel. Eso no lo dijo un periodista aficionado. Lo dijo un ciclista de primer orden mundial. Alguien que conoce el nivel porque lo vive desde dentro. Y hay algo más que hace aún más escalofriante esa actuación en el Auvergne. Cuando le preguntaron si había sido la mejor actuación escalando de su carrera, Del Toro dijo que no. Cuando le insistieron, preguntándole si quizás había sido en el Giro, volvió a decir que no y añadió algo que debería ponerte los pelos de punta: la verdad es que la mejor actuación viene en días extraños. Ni siquiera cuando quiero. Surge de repente. Si un corredor que ya ha ganado el UAE Tour, la Tirreno Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes en la misma temporada te dice que sus mejores actuaciones no son esas, que hay algo mejor todavía que no ha salido todavía, tienes un problema. Si eres Vingegaard, tienes un problema. Si eres Evenepoel, tienes un problema. Si eres cualquiera de los que van a intentar quitarle el maillot amarillo a Pogacar en julio, tienes un problema enorme. Porque detrás del líder del mejor equipo del mundo hay un chico de 22 años que acaba de superar una lesión seria en tiempo récord, que ya está entrenando los puertos del Tour, que ha demostrado este año que puede ganar cuando le dejan ganar y que puede servir cuando el equipo lo necesita, y que además cree que su mejor actuación todavía no ha llegado. Y el Tour de Francia 2026 no empieza en Barcelona el 4 de julio con una salida neutral. El Tour empieza ahora mismo. Empieza en los Vosgos franceses, con Pogacar y Del Toro subiendo el Gran Bayón en silencio. Empieza en cada kilómetro de recuperación que Del Toro completó cuando nadie le veía. Empieza en cada conversación táctica con Machin, el director deportivo del UAE, que lleva meses diseñando el plan perfecto para que Pogacar consiga su 5.º Tour y para que Del Toro aprenda a ganar uno en el futuro. El Tour empieza antes de que se enciendan las cámaras, antes de que aparezcan los podios, antes de que suene la música del himno. El Tour empieza cuando alguien decide que va a dejar de tener miedo y va a subirse a la bicicleta con todo lo que tiene. Y Isaac Del Toro tomó esa decisión hace semanas,
en silencio, sin que nadie se lo pidiera. Hablar de Pogačar en este Tour es hablar de algo que va más allá del ciclismo. Este hombre llega a Francia buscando su quinto título. 5 Tour de Francia. Una cifra que solo han conseguido 4 personas en toda la historia de la humanidad: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. 4 leyendas absolutas del deporte. Y Pogačar, que en 2026 ya lleva ganadas la Strade Bianche, el Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y su 16ª victoria como profesional antes del Tour, quiere ser el quinto. Está en un momento de su carrera que parece ciencia ficción. Está en ese punto en que los grandes deportistas tocan algo que los demás no pueden tocar, donde cada victoria parece la más natural del mundo pero desde fuera te deja sin palabras. Y junto a él, Isaac del Toro. No solo como gregario. No solo como apoyo. Sino como el hombre que puede endurecer las subidas antes de que Pogačar ataque, que puede responder a los movimientos de Vingegaard o de Evenepoel cuando el líder necesita recuperar fuerzas, que puede abrir brechas, que puede gestionar ritmos, y que si el Tour se lo pide, puede también buscar su propia etapa. Del Toro tiene esa doble función, y en el ciclismo moderno, un corredor capaz de ejercer esa doble función a ese nivel es un arma de destrucción masiva. No hay otro modo de describirlo. Hay algo poético también en que Del Toro vaya a debutar en el Tour de Francia después de todo lo que ha vivido este año. Porque un debut es siempre especial. Pero un debut después de una lesión, después de semanas de incertidumbre, después de haberse preguntado si el cuerpo volvería a responder, tiene una profundidad diferente. Tiene el peso de todo lo que no se ve. El peso de las sesiones de fisioterapia a las que vas sin saber cuándo terminarán. El peso de las noches en que el muslo duele y tú sabes que el Tour se acerca. El peso de tener que confiar en el proceso cuando el proceso no da señales claras de hacia dónde va. Eso también es ciclismo. Eso también es deporte. Y los que entienden de verdad lo que significa sufrir por algo que amas saben exactamente lo que Del Toro dejó en esas semanas de baja. Y ahora está en el Gran Bayón. Subiendo con Pogačar. Listo para julio. ¿Qué puedes esperar del Tour de Francia 2026 con este Isaac Del Toro? Espera verle en los momentos clave. Espera verle subir en el grupo de cabeza cuando la carrera se rompa. Espera verle poner ritmo en los ascensos más duros para que nadie pueda respirar antes de que Pogačar decida atacar. Espera que si el equipo tiene la carrera controlada, Del Toro busque una etapa, una victoria, algo que llevar a México como recuerdo de su primer Tour. Y si el cuerpo responde como en el Auvergne, si esa actuación misteriosa que él mismo dice que aparece en días extraños decide aparecer en los Alpes o en los Pirineos, entonces habrá un momento en julio que va a quedar en la memoria del ciclismo durante muchos años. Porque Del Toro subiendo a tope, Del Toro cuando encuentra ese día que no sabe cuándo llega pero que llega, es un espectáculo que muy pocas veces se ha visto en este deporte a su edad. El ciclismo mexicano lleva décadas esperando esto. Espera a alguien que no solo participara en las grandes vueltas, sino que las dominara. Que llegara al Tour de Francia no a sobrevivir sino a competir de verdad. Y ese alguien tiene 22 años, viene de Ensenada, lleva el maillot de azul del UAE Team Emirates, y acaba de pasar sus últimas semanas entrenando en secreto en los puertos del Tour junto al mejor ciclista del mundo. Nadie lo va a parar fácilmente. Nadie. Y Pogačar, con cada kilómetro que sube a su lado, lo está confirmando. El Tour de Francia 2026 arranca el 4 de julio. Quedan días. Y la imagen del Gran Bayón, esas dos siluetas subiendo en silencio una montaña que en julio estará llena de gente, de cámaras, de presión, de historia, esa imagen ya dice todo lo que hay que saber. El Torito está de vuelta. Y viene por todo.